¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia a la Medida. Es un gusto compartir con ustedes y en nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida y por supuesto también saludamos a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, gracias, muy buena noche, gusto de saludarte a ti y un gusto saludarlo a usted allá en casa, precisamente para que hagamos los análisis de rigor en esta noche, en este programa de análisis a la medida. Y vamos directamente con el primer tema, Sandy, porque ¿deben aumentar el pasaje a los transportistas? Y bueno, ¿qué pasó hoy en Misco? Porque obviamente se han hecho las solicitudes por parte de transportistas para aumentar la tarifa del pasaje. En Misco decidieron suspender este aumento porque las personas no estaban dispuestas a pagarlo. Tras una mesa de diálogo entre autoridades municipales de Misco y operadores del transporte urbano de esa localidad, se había concluido incrementar la tarifa del servicio. Según los transportistas, las nuevas medidas implementadas en los buses les representan gastos y la retribución no será la misma, ya que las unidades solo deben transportar un 50% de su capacidad. Ante esa situación, la comuna misqueña había autorizado el cobro de 4 quetzales para los buses rojos y 5 para el denominado Transexpress. Sin embargo, en horas de la tarde del miércoles, el alcalde de Misco dio a conocer que el aumento al pasaje quedaba suspendido para el transporte público. El alcalde Neto ha indicado de que sí sería pertinente que los transportistas recibieran nuevamente un subsidio que lo pueda integrar nuevamente el gobierno central. Esto con el objetivo de poder brindar un mejor servicio y asimismo no impactar el bolsillo de los guatemaltecos, ya que tenemos el Transmetro que recibe un aproximado de 50 millones de quetzales y es por ello que uno sube la tarifa. Sin embargo, Misco sí tiende a subirla porque se quiere prestar el servicio con el 50% de pasajeros, sumado a comprar el termómetro, comprar el gel, el alcohol para desinfectar los buses cada momento que haga un recorrido. Entonces son situaciones que aquejan y que pues el alcalde está tratando la manera de no afectar el bolsillo de nuestros usuarios misqueños del transporte público y es por eso que se queda en stand-by esta decisión. Ahí no es vinculante esta encuesta, es decir, ¿qué va a pasar si los usuarios dicen no estamos de acuerdo con el aumento de la tarifa? Bueno, sí, en efecto es por ello de que se ha suspendido luego de que pues hay desacuerdo. El alcalde no quiere impactar el bolsillo de los misqueños y prefiere abstenerse a dar una pausa para que esto pueda evaluarse a través de esta encuesta, ya que tenemos el Transmetro que recibe un aproximado de 50 millones y es por eso que no incrementa su tarifa. Sin embargo, en Misco se pretende la misma situación. Asimismo, el alcalde de Misco hizo un llamado al gobierno para que pueda apoyar a las municipalidades en este tema. Ahí lo tiene usted, este primer tema, un tema obviamente complicado, ya que hablamos de un servicio tan importante como el transporte público, urbano y extraurbano. Veamos entonces algunos datos, porque esto, Sandy, también es importante que lo vean allá en casa. Es casi un hecho que el transporte público, como lo hemos dicho, está muy próximo a volver a funcionar con un daño colateral para el usuario, y este daño se llama aumento al pasaje. Aquí parece que va a haber definitivamente aumento. El aumento propuesto por los empresarios del transporte se basa en que sus costos de operaciones, la compra del gel y que los buses también no van en su máxima capacidad y esto, dicen, les afecta. De hecho, Sandy, en municipios como el de Misco, caso que acabamos de ver en pantalla, la municipalidad había inicialmente llegado a un acuerdo con transportistas para elevar el costo del pasaje de 4 o 5 quetzales. Posteriormente, la misma municipalidad dio marcha atrás con dicha autorización a raíz de los resultados negativos en una encuesta realizada en redes sociales que evidenció la negativa del usuario al alza del transporte, en este caso urbano, en este municipio específicamente. Así es, Julio. La verdad es de que sabemos que obviamente los transportistas pues están buscando la manera de poder de esta forma pues invertir un poco en el tema de las medidas, el alcohol en gel y todo lo que puedan implementar para prevenir así los contagios, pero sí, obviamente también el usuario tiene la necesidad de transportarse, ha sufrido también algunos por el tema de empleo, obviamente el tema económico nos ha afectado a todos, entonces es necesario que tomen en consideración este punto, también puedan considerar entonces al usuario, porque sabemos que obviamente se tiene esa necesidad y que se llegue a un acuerdo que se opere de una forma clara, porque imagínate, con esta suspensión que se hace, con las solicitudes que se tienen también en otros municipios,
¿qué puede pasar? También se da el riesgo de que, imagínate, los transportistas pueden indicar, bueno, no hay aumento, nosotros corremos con el gasto, ¿servicio? No hay servicio. Y sabemos que no nos podemos dar con ese lujo, pues. Inclusive puede pasar otro riesgo, Sandy, porque al final de cuentas, durante estos ya más de 4 meses también el ciudadano guatemalteco ha ingeniado otras formas para poder transportarse a donde tiene que hacerlo, generalmente a su lugar de trabajo. Sí. Algunos de ellos han utilizado estos carros de alquiler, los taxis, por ejemplo, y lo han hecho en grupos de 5 o 6 personas, llegando a pagar, dependiendo la distancia, entre 5 y 10 quetzales. Ojo, porque la misma competencia del transporte público urbano en masa, es decir, de los autobuses, puede estar allí, podría ser una alegría inicial para ellos que suba el pasaje, pero después verse con la sorpresa que están prefiriendo los guatemaltecos cualquier otro medio de transporte que es el que han utilizado hasta el momento. Sin embargo, esperamos que se lleguen a los consensos pertinentes, porque también no tenemos toda la garantía al final también de cuentas aquí en nuestro país que estas medidas de prevención se vayan a mantener siempre. Me refiero a los autobuses, es decir, que siempre, por ejemplo, cuando tú subas, esté funcionando el termómetro, que siempre haya un gel para aplicarte en las manos, porque eso también habrá que verlo. No, y que imagínate que el gel también tenga las propiedades necesarias y que no se vaya a alterar también, ¿verdad? Puede reducir costos. Entonces, en este punto sí yo creo que va a ser mucha la responsabilidad que deben de tener los transportistas, porque deben cuidar a todos los usuarios y aparte de ellos a sus pilotos, a sus ayudantes, porque como bien se ha indicado, si te cuidas, me cuidas, entonces en el transporte público, que es uno de los riesgos de contagio, tiene que aumentarse las medidas de prevención. Tiene que aumentarse las medidas de prevención, pero ojo, porque como está bien, es posible que esto temporalmente, al menos temporalmente, indique un aumento al costo del pasaje. Hay casos de casos, porque en Villanueva se hablaba que, por ejemplo, el aumento iba de 1 quetzal a 2 quetzales. Los que costaban 2 iban a aumentar hasta 4, los de 3 a 6, pero los que venían desde Villanueva, los autobuses, que es una ruta extraurbana pero corta, que estaban cobrando 4 quetzales, podían aumentar hasta los 8 quetzales. Entonces, ojo aquí, porque sí parece estarse saliendo un poquito la mesura también. Totalmente, Julio. Se debe buscar también alternativas y pues esas negociaciones, ¿no? Insisto, no es momento de quererse aprovechar de la situación también, es momento de ser conscientes, es momento de ser responsables. Y mira, hay mucha expectativa, Julio, con la reactivación del transporte público, porque sabemos que algunos pues la próxima semana van a arrancar, otros pues todavía nos dejan la duda, lo van a hacer obviamente siguiendo las normas establecidas en las tarifas que ya están tan bien establecidas, o puede pasar lo que, por ejemplo, en días de asueto se da, donde ya hay una tarifa establecida, pero siempre la aumentan, entonces el usuario es al final el que paga las consecuencias. Correcto, y que no impacta al final de cuentas tanto como este tipo de aumentos, que sí va a impactar bastante. Cierto es que la tarifa del transporte público no se ha revisado en años, pero tampoco se trata de llegar a estos niveles de manera permanente. Más datos tenemos, Sandy, y vamos a verlos en pantalla en este instante, porque, a ver, el subsidio, este es otro de los temas álgidos, pues en algunas rutas como las de Misco no reciben el apoyo que sí tendrían otros autobuses con rutas exclusivas de la ciudad capital. También, Sandy, el Transurbano y el Transmetro pues sí contarían con este apoyo económico, lo cual les permite mantener el costo del pasaje como era anteriormente en beneficio del usuario. Fuera del tema económico, para el usuario también debe considerarse la calidad en el servicio, es decir, si los autobuses cuentan con las condiciones adecuadas para operar todos. Recordemos que el parque vehicular ya es bastante obtuso, bastante viejo. El parque vehicular, precisamente estos buses urbanos y extraurbanos, proviene en gran medida de Estados Unidos, donde anteriormente fueron buses escolares que después se repotenciaron aquí en Guatemala y que ya llevan 20, 30 años circulando. Es decir, tampoco es que son la maravilla del mundo para el usuario, ¿no? Lo que debe establecerse también es, Julio, ¿qué medidas o qué sanciones en este caso se podrían otorgar o imponer a las unidades o al transportista que no cumpla también con las normas? Porque creo que como obviamente eso es una situación totalmente distinta que no hemos vivido y que no está establecida en ley, entonces también valdría la pena que por lo menos cada municipio a nivel interno pudiera establecer lo mismo, porque si no, imagínate, dejas entonces con la libertad y con la voluntad a cada transportista de poder tomar las medidas o no.
Es correcto. Esto tendrá que ser consensuado ya para ir finalizando por varios niveles en cuanto a las autoridades. Dirección de Transporte Público cuando hablamos del transporte extraurbano y generalmente las municipalidades, que inclusive pueden ser de varios municipios, cuando hablamos del urbano, como por ejemplo una ruta tan conocida como la 40R que sale de Misco y atraviesa parte de lo que es el municipio de Guatemala. Tema polémico al fin, porque qué bueno que empiece a funcionar el transporte, pero qué malo que sea de esta manera, ¿no? Así es, y vamos a estar atentos porque obviamente también hay distintas municipalidades que ya han establecido protocolos que deben seguir y cumplir los transportistas para poder funcionar. De lo contrario, han indicado que no se permitirá este funcionamiento. Vamos a la pausa en este momento, pero al regresar, Julio, hablaremos de un caso que ya lo hemos tratado, pero que obviamente está siguiendo, porque hay un caso que no se ha cerrado y es el de un futbolista. Claro que sí, entonces volveremos a retomar este tema del futbolista Papa, pero en unos instantes, por favor no cambie, porque nosotros somos A la Medida.